Hola, hermosas personitas. Bienvenidas a mi canal de YouTube. Vamos a hacer un repaso práctico de histología del bloque 1. Ahorita en el temario de la UNAM, el bloque 1 incluye técnica histológica, microscopía, biología celular, o sea, todos los organelos, membranosos y no membranosos. Luego vamos a ver tejido epitelial, tejido conjuntivo y también los tejidos conjuntivos especializados como hueso y cartílago. Y ya en videos posteriores revisaremos los demás temas. Pues iniciamos con el repaso. eh, para que se enfoquen bien. Aquí estamos. Perfecto. Por favor, síganme en redes sociales. Aquí está mi Facebook y mi Instagram. Denle like a mi video para que sí pueda hacer más y más videos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Entonces, del repaso, ¿qué es lo que les quiero compartir? Sobre todo, cómo identificar las imágenes, porque evidentemente no da tiempo de revisar toda la teoría respecto a los temas, ¿no? Pero sí pienso que nos puede dar tiempo, sobre todo de revisar bien con detalle las imágenes y cómo las pueden identificar. Entonces, vamos a empezar con las imágenes de técnica histológica. ¿Ok? Entonces, de técnica histológica nos tiene que quedar claro que podemos teñir diferentes, los tejidos con diferentes tinciones, ¿no? Las tinciones, por lo general, están en soluciones acuosas. Entonces, durante la técnica histológica, que ya saben, no sabemos los pasos de la técnica, ¿no? ¿Cuáles son? Nada más de pequeño repaso. Déjenme agrego aquí un texto. Los pasos de la técnica histológica. El primer paso, hoy quedó muy grande. El primer paso sería la obtención de la muestra, ¿no? El segundo es la fijación. Eso es muy preguntable. ¿Por qué? Porque es con formol al 10%. Acuérdense, no es formaldehído, sino formol. Luego, después de fijar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que deshidratar nuestro tejido. ¿Por qué? Porque también el formol está en una solución acuosa y nosotros queremos llegar a la parafina. Entonces, el siguiente paso es la deshidratación con alcohol. Luego, el cuarto paso, como el alcohol todavía no se mezcla con la parafina, necesitamos el aclaramiento, porque es una sustancia miscible entre el alcohol y la parafina que se llama gilol. Luego, el quinto paso, ahora sí sería la inclusión, o primero, bueno, la infiltración en parafina. Ahora sí, la inclusión en parafina. Luego, en el punto 7, vamos a poder realizar el corte con el microtomo. Acuérdense que es de 5 a 10 micras el grosor, micrómetros, el grosor del corte. ¿Ok? Vamos a ponerlo como un pequeño asterisco. Después del corte ya va la tinción, pero como no podemos teñir en una sustancia de parafina, tenemos que rehidratar con alcoholes también, pero ahora en grados decrecientes, o sea, para irnos hacia el agua. Luego ya sería la tinción y por último el montaje, ¿ok? Con resinas. Entonces, estos son nuestros 10 pasos de la técnica histológica y, bueno, en los que nos vamos a enfocar en cuanto a las imágenes son en las diferentes tinciones, porque los demás realmente las imágenes no van a ser tan relevantes, ¿no? Entonces, de las tinciones, tenemos muchas tinciones que justamente están en un medio acuoso.
Pero también es importante resaltar que, por ejemplo, hay tinciones para grasas, como el tetraóxido de osmio, que incluso me pueden servir como método de fijación, ¿ok? Bueno, entonces la tinción más importante en histología es la hematoxilina y eosina, también llamado HIE. Y lo importante es que se acuerden de los colores, ¿ok? La hematoxilina pinta de morado. ¿Y a qué cosas pinta de morado? A sustancias ácidas, ¿ok? ¿Qué sustancias ácidas encontramos dentro de las células? Vamos a poner el color morado. Las sustancias ácidas dentro de las células, o sea, las cosas que se pintan de morado con hematoxilina, son el ADN y el ARN ribosomal. Son las más importantes, ¿no? Porque tienen ácido. Entonces, ese ácido se encuentra tanto en el núcleo, ¿no? En el ADN, como en los ribosomas. Por eso les puse aquí el ARN ribosomal. Esos ribosomas pueden estar adosados al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, por eso el RER, el retículo endoplásmico rugoso, es basófilo. Entonces, todas estas sustancias son basófilas. Tanto el ADN como el ARN ribosomal son sustancias basófilas que se tiñen de morado con hematoxilina. ¿Ah? Ok. Y ahora, con eosina, ¿qué tenemos? Se tiñen las sustancias que tienen un comportamiento básico. ¿Qué sustancias tienen un comportamiento básico? Las proteínas. Entonces, las proteínas que se encuentran dentro del citoplasma, o también pueden ser proteínas extracelulares, esas proteínas son las que se tiñen con eosina de color rosa. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Las proteínas son eosinófilas o también llamadas acidófilas. ¿Por qué? Porque aunque sean sustancias básicas, aman al ácido, o sea, aman a la eosina. Entonces, ¿qué sustancias son acidófilas? Las proteínas. Pero les haya quedado claro. Entonces, en esta imagen vamos a identificar sustancias basófilas y sustancias acidófilas. Las sustancias basófilas son las que vemos en morado. Por ejemplo, aquí los núcleos. Los núcleos son basófilos. ¿Por qué? Porque tienen el ADN, ¿no? Entonces, estos de aquí, estos son los núcleos y se ven morados, ¿no? Bueno, ¿qué otra región de la célula se ve basófila? Vean, fíjense bien, bueno, se pixelea un poco la imagen, pero aquí, en esta región de aquí, en la región basal de estas células, vemos que este citoplasma aquí se ve más morado que el citoplasma de acá. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el citoplasma de aquí es basófilo porque ahí se ubica el RER de esta célula, el retículo endoplásmico rugoso. Podemos inferir que ahí está. Y las regiones más acidófilas, o sea, estas regiones de acá más apicales de las células, es en donde se están almacenando estas proteínas que va a secretar este acino. Esto es un acino seroso. Entonces, cuando hablamos de una glándula serosa, un acino seroso, este acino está produciendo agua más proteínas, ¿ok? Entonces, esas proteínas son las que se almacenan en sus gránulos acidófilos, dentro de los acinos serosos. Ajá, son glándulas. Entonces, aquí tenemos gránulos acidófilos en la región apical de la célula. Muy bien. Ahora, otra imagen que me gusta
usar para ilustrar la importancia del H y Y es este de aquí. Aquí vemos una célula plasmática en donde podemos observar que el citoplasma, esta región de aquí, se ve bastante basófila, solo que se ve un poquito pálido, pero se ve morado, no se ve rosa. Y podemos ver también su núcleo, vemos evidentemente su nucleolo, y en esta región de aquí vemos una parte que se ve más pálida que el resto del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que a qué nos traducen todas estas regiones de la célula? Bueno, el núcleo nos traduce que es ácido por el ADN, ¿no? El citoplasma basófilo nos traduce que es ácido por los ribosomas que están pegados al retículo endoplásmico rugoso. Y esta región pálida nos traduce algo que no le gusta ni la eosina ni la hematoxilina. Y esa sustancia que se ve pálida es el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi no tiene afinidad por ninguno de los dos colorantes del H y Y. Por lo tanto, se ve pálido y a eso le llamamos imagen negativa de Golgi. Es característico de estas células plasmáticas. ¿Por qué? Porque las células plasmáticas producen, entonces vamos a anotar, células plasmáticas producen anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas de exportación, son proteínas extracelulares, ¿ok? Entonces tienen que primero pasar por el RER, por eso se ve basófilo el citoplasma, y segundo, tienen que pasar por el Golgi para sufrir modificaciones posttraduccionales y ser empaquetadas para su exportación, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué sustancias se ven pálidas? O sea, aparte del Golgi, que ya vimos, ¿qué sustancias se ven pálidas con H y Y? Entonces, en el epitelio vaginal tenemos almacenada una sustancia muy importante que se llama glucógeno. Suena un poco chistoso, pero este glucógeno es lo que nos va a ayudar para distinguir el epitelio vaginal del epitelio del esófago, porque son el mismo tipo de epitelio, ¿no? Plano estratificado sin estrato córneo, pero estas células se ven como si estuvieran vacías. ¿Por qué? Porque no se está pintando su citoplasma porque es abundante en glucógeno. También podemos observar pálidas otras células que se llaman células caliciformes porque se están llenando de moco o de mucinógeno, ¿ok? Entonces, estas células de aquí están produciendo moco, en este caso en el epitelio del intestino delgado, donde podemos ver que se ven pálidas, con H&E se ven pálidas, pero tanto el glucógeno como el moco de las células caliciformes, ambas son carbohidratos complejos y por lo tanto, con la tinción de PAS o ácido periódico de Schiff, el ácido periódico de Schiff, periódico, es de yodo, se van a teñir de color magenta. Entonces, el PAS tiñe de magenta a las células caliciformes, pero también al glucógeno, ¿ok? No es específico para glucógeno, justamente porque también tiñe moco. ¿Qué tinción específica de glucógeno tenemos? Carmín de Best, ¿ok? Ahorita lo vamos a revisar más adelante. Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas se ven pálidas con H y E? Los adipocitos, ¿no? Los adipocitos están almacenando triglicéridos. Y entonces esos triglicéridos se ven blancos con la técnica histológica ordinaria, o sea, con H y E. Ahorita vamos a ver las tinciones especiales para grasa. Luego, en corteza suprarrenal, aquí tenemos estas células que se llaman espongiocitos. Estos espongiocitos que se encuentran justamente en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, almacenan mucho colesterol. Y por eso, y como es también una grasa, el colesterol también es pálido, ¿ok? Con HI. Ahora sí, ¿qué otras tinciones tenemos que sabernos para nuestro examen y en general para entender los cortes en histología? Bueno, el primero que les quiero platicar es el tricrómico de Masson. El tricrómico de Masson lo usamos para poder distinguir sobre todo el tejido conjuntivo que se va a ver en azul. ¿Por qué? Por la colágena,
del músculo. El músculo muchas veces, como podemos llegar a verlo muy de lejos, no podemos distinguirlo muy bien, como es muy acidófilo por sus abundantes proteínas, a veces no podemos distinguir bien si se trata de colágena, que es una proteína, o si se trata de músculo, sobre todo si estamos alejados, ¿no? Entonces, el tricrómico de Masson nos ayuda a distinguir súper bien qué regiones son tejido conjuntivo, o sea, todo esto de azul. Fíjense aquí cómo se mete aquí estas partes de azul, ¿no? El tejido conjuntivo del músculo que se empieza a ver mucho más rojo. Y el epitelio también se ve de color rojo. Si nos pudiéramos acercar, veríamos que los núcleos se ven de color negro. ¿Ok? Otra imagen con tricrómico de Masson, en este caso es esófago, un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Y vean, para empezar, cómo estas células sí están más llenitas, ¿no? De colorante, por eso no se ven tan pálidas como las de la vagina. Y muy importante, el tejido conjuntivo debajo, todo este tejido conjuntivo se ve de color azul con el tricrómico de Masson. Ahora, el tricrómico de Gallego tiene otras características. Para empezar, es que me gustaría enseñarles. A ver. Bueno, da igual. El tricrómico de Gallego, lo importante es que vean los colores que cambian. Ajá. El músculo, ay, ya, listo. Es que quería enseñarles esta tablita de tinciones que tengo en esta presentación. Y ay, no, para que lo vean, tiene que ser así. Okay. Perfecto, vean esta tablita que les hice. En gallego, o sea, bueno, en las tinciones que hemos hablado, es el tricrómico de Masson, músculo epitelio de rojo, colágena de azul y núcleos negros, ¿no? Y en tricrómico de gallego, el músculo se ve de color amarillo, la colágena de color verde y las fibras elásticas de color magenta. Ahora, el Reyes Mota es una modificación en realidad de gallego, por eso las fibras elásticas se ven magenta, pero muy intenso, por eso como que lo subraye más, ¿no? Luego, las técnicas de Romanowski, modificadas por James A. Wright, son para sangre o también médula ósea. Luego, Papa Nicolau para la citología exfoliativa del cervix. Y finalmente, el Luxol Fast Blue para el sistema nervioso central, donde podemos ver en azul y morado, sobre todo para ver mielina de color azul. ¿Ok? Y por último, el azul de toluidina, que, bueno, obviamente tiñe de azul, pero en el caso de los gránulos de la célula cebada o del mastocito, estos van a presentar metacromacia, o sea que se va a cambiar o virar el color hacia morado. ¿Ok? Listo. Entonces, nada más era esto lo que también les quería enseñar. Regresemos a nuestra imagen de gallego para que vean entonces cómo tenemos aquí el epitelio, ¿no? El, el tejido conjuntivo se ve azulado, verdoso, ajá, y el músculo mucho más amarillo. Aquí podemos ver estos haces de músculo más amarillentos, ¿ok? Luego, con Wright, en la técnica de Wright se sirve para sangre, en este caso estamos viendo aquí un neutrófilo, aquí los eritrocitos, entonces creo que no van a tener dificultad para establecer que esto es una técnica de Wright o de Giemsa, también se puede usar, ajá, pero se usa un poquito más para médula ósea, como en este caso de aquí, ¿no? Tenemos todas estas células grandototas de diferentes tamaños las células, diferentes núcleos, y esto es característico de la médula ósea roja. Luego, el Papa Nicolau no creo que tengan que saberlo identificar para su examen final, pero noten cómo tenemos algunas células más verdosas y otras un poquito más rojizas. Todas estas son células del exocervix porque están eh, muy grandes y el núcleo aquí pequeñito, ¿no? Son células planas.
Luego, así se ve la metacromacia del azul de toluidina en las células cebadas. Entonces, fíjense bien cómo estas células en realidad las pintamos de azul, con un colorante azul, el azul de toluidina, pero por sus gránulos y las características de estos gránulos, sobre todo por el contenido de parina, esto va a generar que se polimericen los componentes del colorante y así cambie el color con la luz, ¿no? Entonces se va a ver morado en vez de azul. Hemos llegado al PAS. Ven que les había hablado del PAS, que sirve para carbohidratos complejos. Entonces, ¿qué carbohidratos complejos conocemos? En esta imagen podemos ver dos. Uno son las células caliciformes, de las cuales ya les había hablado. Estas células caliciformes están produciendo moco. Y el otro componente que también es PAS positivo y que es un carbohidrato complejo es el glucocáliz. Entonces, el glucocáliz, el glucocáliz es una región de la membrana plasmática que es abundante en glucolípidos y glucoproteínas. Y en esa región, ¿la podemos visualizar la membrana normalmente con el microscopio fotónico? No. Pero ¿por qué si la vemos aquí? Vemos esta línea roja. Esa línea roja la podemos visualizar porque estamos en realidad viendo microvellosidades. Entonces, las microvellosidades lo que estaban haciendo esencialmente era esto con mi membrana, ¿no? Entonces, yo no veo cómo sube y baja esta membrana, la veo como una simple línea, ¿no? Así, ay, como una simple línea súper gruesa. De aquí a acá, yo veo una línea, ¿no? Esta línea estaría aquí, este sería el zoom. Ay. Ahí estamos acercándonos, ¿no? Y veríamos, si nos acercáramos con un microscopio electrónico, ya veríamos cómo sube y baja la membrana, ¿no? Y en la porción externa de esta membrana es en donde se encuentra el glucocáliz, ¿ok? Que también es PAS positivo. Luego, para otras tinciones para carbohidratos, es el musicarmín de Meyer. En este caso, las células caliciformes que están almacenando mucina se tiñen de rosa. ¿Okay? Y como les había hablado, del carmín de Best, el glucógeno es con el que más específicamente se va a teñir. Entonces, el carmín de Best es para glucógeno, en este caso, dentro de unos hepatocitos en el hígado, ¿no? Ok, ahora, que todas estas técnicas en las cuales un químico, o sea, por ejemplo, el glucógeno, ¿no? Reacciona con mi colorante, esto se le llama histoquímica, ¿no? Entonces, es una histoquímica simple a carbohidratos. Y también aquí tenemos histoquímica simple, pero para ácidos nucleicos. Entonces, en este caso estamos viendo la técnica de Felgen y Felgen nos sirve para ver tanto los núcleos en metafase, en profase, en interfase, ¿no? Pero pues se ve muy bonito la mitosis, cosa que también podemos ver con HY, ¿no? Pero se ve mucho más claro. Luego, histoquímica simple, pero para tejido adiposo. El más usado, porque también nos sirve como fijador, es el tetraóxido de osmio, donde lo vemos de color negro, ¿no? Pero déjenme les enseño también la otra tablita para que lo anoten. Déjenme les comparto. Ahora, new share. Ay, no, aquí. La siguiente tablita que les quería enseñar es la de las histoquímicas. Ay. ¿Dónde está? Aquí. La de histoquímica. Entonces, aquí tenemos histoquímica simple y también podemos usar enzimas, ¿no? Sería la histoquímica enzimática. Entonces, el PAS ya lo habíamos hablado, ¿no? El Felgen para DNA,
Luego, todos los que tenemos paralípidos son el Sudán rojo, el rojo oleoso, Sudán negro, tetróxido de osmio. Luego, carmín de Bess, ya habíamos hablado para glucógeno, musicarmín de Meyer igual para carbohidratos. Benzlecains para mitocondrias de color naranja, wow, tirándole hacia el rosa, rojo. Y histoquímica enzimática para ATPasa, en donde vamos a tener abundante ATPasa, por ejemplo, en las células de Langerhans, en la piel, ¿no? Se va a ver de negro y que también los canalículos biliares en hígado. Entonces, esas son las histoquímicas simples y enzimáticas. Entonces, regresamos a nuestra presentación y podemos ver cómo aquí tenemos entonces el tetraóxido de osmio que me permite ver los adipocitos de color negro. Y aquí es en donde tenemos una reacción para ATPasa, entonces es una histoquímica enzimática para ATPasa para los canalículos biliares en los hepatocitos. Igual aquí en las células de Langerhans de la epidermis, podemos ver cómo estas son súper positivas para ATPasa y por eso las podemos evidenciar de color negro. Ok, las impregnaciones argénticas todas se van a ver negras. ¿Por qué? Porque estamos depositando el metal encima de la célula. Entonces, cuando se deposita o se impregna, el punto es que la luz ya no va a atravesar esa célula. Por eso todas las impregnaciones argénticas o impregnaciones metálicas se ven oscuras. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo una célula de Purkinje que me permite ver, bueno, más bien con la impregnación metálica me permite ver todas sus prolongaciones, ¿no? Sus ramificaciones dendríticas. Luego, en las fibras reticulares con Builder también es una impregnación metálica modificada. Acuérdense que las fibras reticulares son colágena tipo 3. Entonces vamos a anotar eso. Y me sirven sobre todo para darle sostén a las vísceras, ¿ok? Las fibras reticulares. En este caso estamos en hígado, dándole sostén al hígado. Siempre les digo a mis alumnos, para que no se desconchinfle. Bueno, ahora llegamos a las técnicas especiales como la inmunohistoquímica. Entonces, cuando ya hablamos de inmuno, quiere decir que estamos usando anticuerpos. Y aparte estamos usando una reacción química, ¿no? También con una enzima. Entonces, lo que me va a permitir esto es visualizar con un microscopio normal, o sea, un microscopio fotónico, me permite visualizar regiones muy específicas de las células. En este caso, usamos anticuerpos contra insulina. Entonces, ¿qué me va a evidenciar esto? Estas regiones donde se ven rojas es en donde tenemos insulina y por lo tanto son las células beta del páncreas, ¿ok? Porque esas son las que están almacenando insulina. Tan específico puede ser gracias a que estamos usando anticuerpos. Quiero destacar aquí, nada más porque no les puse una imagen, creo que va a llegar en la parte de microscopía, que tenemos otra técnica llamada inmunofluorescencia, pero esa no usa un microscopio fotónico, ¿ok? Y es una técnica completamente distinta. No es una técnica histológica en donde tenemos que cortar como tal el bloque, fijarlo, etcétera, sino que vamos a usar otro mecanismo para poderlo visualizar bajo el microscopio de fluorescencia. Ok, de microscopía. Ahora sí, tenemos microscopios distintos, ¿no? Primero tenemos que hablar del microscopio fotónico, o sea, el que usa luz, el que usa fotones. Entonces, el más usado es el que usamos en el salón de clases, que se llama campo claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo se va a ver blanco y que necesitamos teñir mi muestra para poder generar un contraste. Entonces, en el momento que yo tengo que teñir, evidentemente, mi muestra ya está muerta, ¿no? No puedo teñir y fijar y todo eso con una muestra viva, ¿no? En este caso estamos usando una técnica de inmunohistoquímica, en donde, bueno, podemos visualizar cómo nada más se ponen positivas las membranas de esta célula. Y este es el microscopio fotónico, pero de fluorescencia. En este microscopio fotónico de fluorescencia usamos una técnica llamada inmunofluorescencia.
pero no la vayan a confundir con la inmunohistoquímica enzimática, ¿no? Se ve muy distinto este corte, o esas células, comparado con estos de aquí, ¿no? Se ve totalmente distinto, porque aquí estamos usando un microscopio fotónico, mientras que aquí tengo que usar un microscopio de fluorescencia. Acuérdense que este es el que estimula al fluorocromo con una pequeña luz, o sea, un rayo de luz estimula el fluorocromo y el fluorocromo ya va a fluorecer, ¿ok? Ese fluorocromo es el que está pegado al anticuerpo y por eso se llama inmunofluorescencia. Muy bien. Ahora, tenemos otros tipos de microscopios, como el microscopio fotónico de contraste de fases. Entonces, en este contraste de fases, ¿cuáles son los conceptos importantes que se tienen que grabar? Uno, que son células vivas, pueden estar totalmente vivas, no necesitamos ni cortarlas, ni teñirlas, nada. Y van a generar un halo blanco alrededor de la célula. Entonces, alrededor de las células vamos a tener un halo blanco. Vean, este es un ejemplo de contraste de fases. Otro de aquí. Vean aquí, tenemos todo esto blanco rodeando a las células. Fíjense bien cómo aquí se ve azul todo, acá se ve verde todo, pero porque usaron un filtro. Pero cómo se ve el fondo, no se ve ni blanco ni negro. Entonces yo le digo a este fondo gris, ¿ok? Entonces en contraste de fases es de fondo gris y tenemos un halo que rodea completamente a la célula. Ahora, otro microscopio donde tenemos un fondo gris, o sea que no es ni negro ni blanco, es en el fotónico interferencial diferencial según Nomarsky. Este de aquí lo que genera es un efecto de falso relieve. ¿Qué quiere decir esto? Que va a darle la impresión de que estamos viendo las células en 3D. ¿Por qué? Porque va a haber una zona iluminada, como esta región de aquí de esta célula, y otra región como en la sombra, ¿no? Una región sombreada. Entonces, por esto es que vamos a ver como un falso relieve. También se usa para células vivas. Por ejemplo, células que estemos cultivando, podemos visualizarlas con este microscopio. Vean aquí se ve muy bien como una zona de la célula está iluminada, ¿no? Y otra célula está en la sombra. Otra región de la célula está en la sombra, ¿no? Aquí podemos ver que esto está en la sombra. Por eso es el interferencial diferencial. Y pareciera que estos gránulos están saliéndose, ¿no? Por eso da un efecto de falso relieve. Aquí es una muestra de sangre, por ejemplo. Vean la diferencia con el de campo oscuro. Aquí sí el fondo está negro. Entonces, el fondo negro y células iluminadas equivalen a campo oscuro. Y también podemos usarlo para células vivas o bacterias como Treponema pallidum de la sífilis. Nos pueden ayudar este tipo de microscopios para visualizarlo. Luego, el microscopio fotónico, pero de luz polarizada, lo importante es que nos va a ayudar a visualizar patrones repetitivos de moléculas altamente organizadas que van a tener una característica distinta con la luz polarizada, van a tener diferentes comportamientos. Pueden ser anisotrópicas o isotrópicas. Esencialmente lo que quiere decir esto es que va a dejar pasar la luz polarizada o que la va a parar, ¿ok? Entonces, las regiones que se ven iluminadas son las regiones que dejaron pasar la luz y por lo tanto cambiaron el plano de vibración de la luz, ¿no? De la luz polarizada. Entonces, eso es lo realmente importante de este tipo de microscopios. Lo podemos usar para hueso, como es este caso, pero también para músculo, ¿ok? Entonces, sí, eso es lo importante del microscopio de luz polarizada. Sobre todo, visualizar estos patrones repetitivos. Por ejemplo, aquí que tenemos las estriaciones en el músculo, ¿no? O aquí en las osteonas, que tenemos todos los círculos de osteocitos generando su matriz extracelular. Eso es lo que nos va a generar estos patrones repetitivos. Y luego le podemos también poner filtros de colores para que se vea como más locochón, ¿no?
Ahora, el microscopio electrónico de barrido. Para este de microscopio fotónico de luz polarizada hice un video, por si lo quieren checar, están ya en mi canal. Se llama no, es cierto, se llama microscopía, para que lo puedan checar y vean un poquito más de detalles acerca de este microscopio, porque sí es un poquito más complejo explicarlo ahorita aquí en un repaso. Ahora, microscopio electrónico no usa fotones, sino que usa electrones. Por lo tanto, tienen que viajar en vacío, ¿no? Y las lentes ya no son vidrios, sino que son imanes, ¿no? O campos electromagnéticos. Y en el caso del electrónico de barrido, es importante que recuerden que los electrones no están atravesando la muestra, sino que están barriéndola. Únicamente me sirven para ver superficies de las células o del núcleo, pero superficies, dependiendo en dónde corte, ¿no? Pero para ver superficies sí me va a generar una imagen verdaderamente en 3D. Siempre están en blanco y negro, ¿de acuerdo? Porque son electrones y no fotones. Ven aquí, podemos ver agujeros, podemos ver las paredes de los alvéolos, ¿no? Pero siempre en blanco y negro. Ya después le podríamos agregar Photoshop, ¿no? Luego, el microscopio electrónico de transmisión transmite los electrones, ¿no? O sea, lo atravesaron. Entonces, los electrones atraviesan a la muestra. Acuérdense que las regiones que se ven negras se llaman electrón densas. Eso quiere decir negro. Y electrón lúcidas, es decir, blanco. Ajá. Entonces, en las regiones blancas es en donde más atravesaron los electrones. Aquí sí me sirve para ver en 2D la ultraestructura de la célula. Entonces puedo ver membranas, puedo ver mitocondrias, puedo ver el detalle del núcleo, ¿no? Todo esto es el núcleo y aquí en el centro tenemos al nucleolo, ¿no? Ve incluso los poros de la envoltura nuclear, etc. Entonces, el límite de resolución de este microscopio es el mejor, o sea, es el menor límite de resolución. Tener un menor límite de resolución quiere decir que eres más potente, ajá, que tienes mayor poder. Por lo tanto, ¿cuál es el microscopio de mayor poder y de menor límite? Este de aquí, el microscopio electrónico de transmisión. Me permite ver estructuras muy chiquititas y por eso le llamo menor límite. También eso lo explico muy a detalle en mi otro video, en el de microscopía. Ok, de biología celular. En las imágenes vamos a ver algunas con el microscopio electrónico, como este caso de aquí, pero también vamos a ver algunas con microscopios fotónicos. Entonces, con el microscopio electrónico de transmisión, vamos a ver la membrana plasmática como una estructura trilaminar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver una región electrón densa, o sea, negra. Ay, quería negro. Una región electrón densa, luego una región blanca, electrón lúcida, y luego otra vez una región electrón densa. Entonces, esto es porque aquí en estas regiones electrón densas es en donde tenemos a las cabezas de los fosfolípidos, ¿no? Las cabezas de glicerol. Entonces, por eso se ve negro, se ve electrón denso. Y la región del medio se ve electrón lúcida. Si se fijan aquí en el centro vemos una región clarita. Me acerco aquí aunque se pixelee. Esto de aquí en el centro es la región electrón lúcida o blanca. Aquí también podemos ver los detalles de la membrana, ¿no? Cómo tenemos una región oscura, una región clara y otra vez una región oscura. Luego, el glucocáliz. Acuérdense que el glucocáliz es una región de la membrana plasmática que tiene muchos carbohidratos pegados tanto a los fosfolípidos como a las proteínas. Entonces, se ve muy visible con la tinción de paz cuando tenemos microvellosidades, porque solo así podemos ampliar la membrana para ahora sí poderla evidenciar, ¿no?
Entonces aquí tenemos al glucocáliz en el intestino delgado. Ahora, hablando justamente de estas microvellosidades que me permitían evidenciar el glucocáliz, bueno, pues tenemos que hablar de las especializaciones de membrana apical, en este caso de las microvellosidades que están llenas de actina y sirven para la absorción. Entonces, ¿en dónde tengo abundantes microvellosidades? En intestino. Estas células son los enterocitos y en esta región de aquí, esto de aquí, son las microvellosidades, llenas de actina y sirven para absorción. Vean cómo se ven las microvellosidades con el con el microscopio electrónico de transmisión. Vean, estas eran las líneas que les estaba dibujando hace ratito. Regresamos al rojo. Vean, estas de aquí son las microvellosidades. No, bueno, mi dibujo. Entonces, las microvellosidades las podemos evidenciar con la tinción de Paz para ver esto de aquí que está pegado afuera, ese es el glucocáliz. Entonces, pero yo solo, lo único que veía era una línea, ¿no? Esa línea iba en realidad de aquí hasta acá. Entonces, este grosor es lo que yo aquí aprecio como una línea sencilla, ¿no? Pero porque estamos usando diferentes microscopios. Aquí el fotónico, ¿no?, de campo claro, y aquí el electrónico de transmisión. Muy bien. Ahora, si corto mis microvellosidades, o sea, estas microvellosidades, las corto así en corte transversal y las veo desde arriba, así se ven. Entonces, en el centro, en su alma, este centro está hecho de actina. O sea, esto de aquí en el centro es actina. ¿Ok? Ahora vean la diferencia. Estos son cilios. Los cilios tienen microtúbulos adentro o están hechos de tubulina. Estos microtúbulos están en un arreglo de 9 dipletes y 2 singletes. ¿Y para qué sirven los cilios? Para movimiento. En este caso, en la tráquea, queremos mover el moco producido por estas células caliciformes para, pues, limpiar las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo los cilios son bastante más amplios que las microvellosidades. ¿Ya las vieron? Son unos pelitos más largos y sirven para el movimiento. Ahora, si los corto, esto es un corte transversal de los cilios, vean cómo tengo aquí los microtúbulos. Estos popotitos de aquí, estos son los microtúbulos y están en un arreglo de 9 más 2. O sea, 9 dipletes afuera y 2 singletes en el centro. ¿Ok? Ahora, ¿quién organiza estos microtúbulos o quién está en la región de la base de estos cilios para organizarlos? En el cuerpo basal. El cuerpo basal está en la región inicial del cilio, todavía dentro de, o sea, obviamente dentro de la célula, y aquí tenemos un arreglo distinto de los microtúbulos. Tenemos un arreglo de 9 tripletes y 0 en el centro. O sea, está vacío el centro. Este mismo arreglo, o sea, que tenemos en el cuerpo basal de los cilios, también lo tenemos en los centrosomas de los centriolos. ¿Ok? Entonces, vean la diferencia. Ajá. Este es el centrosoma. Bueno, ajá, sí, el centrosoma y el cuerpo basal. Y aquí tenemos a los cilios. Ok, ahora, última, especialización de membrana apical, estereocilios. En realidad, el único que sí menciona que se deberían de llamar estereovellosidades es el ROS. ¿Por qué? Porque está lleno de actina y sirve para absorber, no sirve para mover. Entonces, por eso está un poco confuso el nombre de cilios, ¿no? Porque no es lo mismo que un cilio, más bien es mucho más similar a una microvellosidad. ¿En dónde tenemos estos estereocilios? O sea, que están muy, muy, muy largos, en epidídimo. Y aquí vamos a absorber abundante líquido para que los hombres no se deshidraten con cada eyaculación, ¿no? Ok, luego tenemos las especializaciones de membrana oral lateral.
¿Qué especializaciones tenemos? Acuérdense del masazo, ¿no? La mácula adherente, es esta de aquí, es la que casi siempre las hacen identificar porque es un desmosoma, es una unión entre una célula epitelial y otra célula epitelial. Luego tenemos a la zónula adherente y finalmente a la zónula ocluyente. Entonces, vean, estas son las placas electrodensas de la mácula adherente o del desmosoma. Entonces, esta es la más preguntable, ¿ok? Luego, de núcleo. ¿Qué es importante de núcleo? Bueno, los conceptos primero de eucromatina y de heterocromatina. Entonces, la eucromatina es la cromatina que está dispersa, que no está tan compactada. ¿Por qué? Porque está siendo traducida constantemente. No traducida, más bien transcrita, perdón. Y la heterocromatina es mucho más compacta. ¿Ok? Entonces, si tenemos eucromatina y está dispersa, eso me va a permitir tener un nucleolo visible. ¿Ok? Entonces, en este caso de este patocito, vean cómo tiene incluso dos núcleos. ¿No? Aquí, dos núcleos. Y vemos aquí sus nucleolos. Entonces, estamos hablando de eucromatina. Y hasta nos sonríe porque tuvimos razón en el diagnóstico, ¿no? Este patocito está muy feliz. Muy bien. Otras células que tienen abundante eucromatina son las neuronas. Entonces, en las neuronas, ahí incluso le llamamos ojo de lechuza. ¿Por qué? Porque vemos el nucleolo como si fuera la pupila, ¿no? Y el núcleo mucho más pálido, con eucromatina. Pero en los linfocitos son las células que más heterocromatina presentan, ¿ok? Entonces vean aquí no vemos nada de nucleolo y todo se ve muy, muy, muy oscuro, muy teñido. Entonces, esto es heterocromatina en el linfocito. Luego, tenemos células multinucleadas, por ejemplo, esta que es la célula gigante de reacción a cuerpo extraño o célula de Langhans, ¿no? Otras células multinucleadas como tenemos en el músculo esquelético. Luego, células que tienen un solo núcleo, pero este está lobulado y tiene una región de heterocromatina que se llama facultativa. Esa heterocromatina representa al cromosoma X que tenemos adicional las mujeres y a ese le llamamos corpúsculo de Barr. Muy bien. ¿Qué otras cosas de núcleo son importantes? Que, por ejemplo, el megacariocito presenta algo que se llama endomitosis, o sea que se va multiplicando este núcleo, pero nunca se parte ni la célula ni el núcleo como tal. Y con microscopía electrónica de transmisión podemos ver con mucho mayor detalle las regiones de eucromatina, o sea que están dispersas, y las regiones con un poquito más de heterocromatina, ¿no? Este núcleo en general lo llamaremos eucromático, ¿no? Porque abunda más la eucromatina que la heterocromatina. Al igual que este, ¿no? Me permite perfectamente visualizar al nucleolo. Acuérdense que el nucleolo sirve para la síntesis de las subunidades ribosomales, porque no puedo ensamblar a mis ribosomas adentro del núcleo. Imagínense si empiezan a sintetizar proteínas ahí adentro, pues no, se hace un caos, ¿no? Entonces, tengo que sacar la subunidad menor, saco la subunidad mayor y ya afuera se unen, crean al ribosoma y ahora sí ya están listos para producir proteínas. Ahora, en el retículo endoplásmico rugoso, entonces estos ribosomas se adosan a esta membrana, estas membranas del retículo endoplásmico, y por eso vemos todos estos puntitos. Estos puntitos de aquí son los ribosomas, ¿ok? ¿Para qué sirve el RER? Para síntesis de proteínas de exportación, ¿ok? Eso es lo que no se les puede olvidar, síntesis de proteínas de exportación.
¿Qué otras proteínas se sintetizan aquí? También las lisosomales, ¿ok? Y las proteínas, déjenme les lo anoto. Lisosomales y también proteínas integrales de la membrana plasmática, ¿ok? Estos son los tres tipos de proteínas que se sintetizan en el RER. Vean aquí, todos estos puntitos aquí electrondensos son los ribosomas. Ahora, ya habíamos mencionado esto al principio de esta clase, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso es muy basófilo. Entonces, podemos ver acumulaciones súper moradas de este organelo dentro de un citoplasma que puede ser el resto bastante acidófilo. Cuando se acumula el RER y también tenemos polirribosomas en las neuronas, a esto le llamamos corpúsculos de Nissl. Entonces, esas regiones basófilas dentro de la neurona, en el pericarium de la neurona, se llaman corpúsculos de Nissl. Este es un ejemplo de Luxol Fast Blue, de la tinción. Luego, el aparato de Golgi, su principal función son las modificaciones posttraduccionales. Entonces, una vez que ya se tradujo y se creó la proteína, el RNA mensajero ya se tradujo y se creó la proteína, llega aquí al Golgi para ser pues modificado, ¿no? Hidroxilado, etc. Y tenemos dos caras, una cis y otra trans, ¿no? Acuérdense del COP1, COP2, cuál es el anterógrado, cuál es el retrógrado, porque eso también es preguntable, ¿no? El, el COP2 es el que permite... Ay, no. ¿Qué hice? Ay, ya, perdón. Entonces tenemos, ¿qué les estás diciendo? Ah, el COP 2 es el que me sirve para el movimiento anterógrado, o sea, de la cara cis a la cara trans, y el retrógrado es el COP1. Entonces, si tenemos un error en esta proteína, se recubre esta vesícula con COP1 y se regresa para ser arreglada o de plano destruida, ¿ok? Luego, ¿qué otras tinciones tenemos o más bien, qué tinciones tenemos para aparato de Golgi específicamente? El dafano, ¿ok? El dafano es una impregnación metálica modificada en donde podemos evidenciar mucho mejor el aparato de Golgi, en este caso en las neuronas de un ganglio. Acuérdense de la imagen negativa de Golgi en las células plasmáticas, donde vemos aquí en este caso es Gimsa, ¿no? Podría ser, o un Bright también, donde podemos ver aquí la región del aparato de Golgi mucho más pálida que el resto de la célula, que tiene mucho RER, ¿no? Y que se ve basófilo. Luego, los lisosomas, acuérdense que son como el estómago de la célula, sirven para degradar estructuras, como por ejemplo que me comí, entonces genero un fagosoma y se junta con el lisosoma, entonces le llamo un fagolisosoma, y entonces ahora sí voy a poder destruir esa bacteria, por ejemplo, que me comí, por ejemplo, yo neutrófilo, ¿no? Tiene un pH muy ácido y se visualiza así como una vesícula electrón densa. Ahora, el retículo endoplásmico liso tiene como función destoxificar y almacenar calcio, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no? También son importantes para la producción de hormonas esteroideas. Entonces, vean cómo estos son los túbulos que están generando aquí las cisternas del REL. ¿Okay? Luego, las mitocondrias pueden ser alargadas, pueden ser un poquito más redonditas, totalmente redondas, pero lo importante es que veamos estas rayas transversales. Estas son las crestas, ¿ok? Entonces, las crestas son el tip para identificar a las mitocondrias. Y obviamente ya sé que la función principal de las mitocondrias es la producción de ATP, ¿no?
Acuérdense también de la tinción Cain-Bensle o Bensle-Cains, que sirven para visualizar las mitocondrias. En este caso estamos en riñón, en los diferentes túbulos renales, donde puedo visualizar las mitocondrias. Ahora, de inclusiones. Las inclusiones sí son bastante importantes en cuanto a las imágenes, porque son muy preguntables, ¿ok? Entonces, la primera es la lipofusina. En realidad son lisosomas o autofagosomas, ¿no? Más viejitos, entonces son abundantes en personas de mayor edad y son PAS positivas, ¿ok? Entonces, aquí puedo visualizar a estas regiones perinucleares donde tenemos lipofusina. En este caso son los cardiomiocitos, o sea, en el corazón. Luego, inclusiones de neuromelanina. La neuromelanina se almacena en neuronas de la sustancia nigra o el locus niger en el mesencéfalo. Sirve como antecesor o sí, se dice, como un componente previo a la dopamina, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver neuronas, ¿no? Con su núcleo eucromático, su nucleolo, y en esta región del pericardio tenemos el almacenamiento de neuromelanina. Ahora, la melanina como tal, así a secas, está en la piel, en el pelo, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver que los melanocitos en realidad no son los que se quedan con la melanina, sino que se lo donan a los queratinocitos. Entonces, todas las células de la piel, de la epidermis, pueden tener melanina. Los queratinocitos la reciben por parte de los melanocitos a través de la donación pigmentaria o una secreción citócrina. Luego, las inclusiones de lípidos en los adipocitos, pues ya habíamos visto una imagen muy similar. Tenemos aquí los triglicéridos almacenados dentro de los adipocitos y sabemos que con HY se ven súper pálidos, ¿no? Luego, el glucógeno, visto con microscopía electrónica de transmisión, se ven como palomitas de maíz, como estas rosetas también se le llama. Y ya habíamos hablado del carmín de Best, ¿no? En el hígado podemos visualizar así mucho más fácil, bueno, en cualquier región podemos visualizar el glucógeno con esta tinción. Luego, el carbón es una inclusión o es un pigmento exógeno, o sea, llegó del medio externo. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos tanta contaminación, pues obviamente llega hacia nuestros pulmones y en los pulmones los macrófagos alveolares tratan de deshacer este carbón, pero como no lo pueden deshacer, van por ayuda hacia un ganglio linfático. Entonces llegan los macrófagos al ganglio linfático y esto es lo que estamos viendo aquí. Estos macrófagos llenos de carbón, linfocitos con núcleo, ¿de qué tipo? Heterocromatina, ¿no? Puntito morado. Y aquí tenemos a los macrófagos llenos de carbón. Muy bien. Entonces, los invito a que le den like a mi video, ¿de acuerdo? Por favor, denle like. Así voy a poder hacer más y más videos cada vez, más contenido para ustedes. Y pues enseguida les subo la parte 2 de este repaso de bloque 1.